así las luchas vinieron hacia mí. Necesito que me abraces. Necesito que me ayudes. Sin fuerzas he quedado, Padre mío, Dios mío. Necesito que me abraces. Necesito que me ayudes. Sin fuerzas he quedado, Padre mío, Dios mío. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Puedes tomar tu lugar, que Dios te bendiga. Dios es grande y maravilloso. Amén. Vamos a la predicación de este día. Les voy a invitar nuevamente a abrir sus Biblias en el Salmo 37. Salmo 37. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo estás con la memorización de la palabra de Dios? Ya me hicieron por acá. ¿Cómo están con la memorización de la palabra de Dios? A ver, los demás. Bien, mal, súper mal. Hermanos, preocúpense. Estudiábamos en la mañana la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? La importancia de que la palabra puede hacer grandes cosas, grandes cambios en nuestra vida. Y una de esas formas es precisamente memorizar la palabra de Dios. La semana pasada, ¿quiénes estuvieron la semana pasada, el domingo pasado? Levanten la mano. Memorizamos un texto, ¿cuál fue? Jeremías. ¿Quién lo dijo? ¿Hermano? ¿Qué dice? A ver, todos a una voz. 1, 2, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Muy bien. Un aplauso. De el aplauso. Ay, cómo son. Muy bien, bien, hoy vamos a ver otro pasaje corto. Precisamente es este. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Salmo 37. Y vamos a leer ahorita del 3 al 5 solamente. ¿Ya lo tienes? Si alguien necesita Biblia, levante su mano y los sugieres le hacen llegar una Biblia hasta su lugar. ¿Nadie falta de Biblia? Ok, por reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos de pie, por favor. Y vamos a leer solamente versículos 3 al 5. Hay una versión que tú tengas. Dice así, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Muy bien, vamos a memorizar hoy el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una vez más, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, cierren su Biblia, pero mantengan el dedo o el separador ahí. ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muy bien, pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios. Vamos avanzando bien rápido. Vas a decir este domingo, hoy aprendí un versículo nuevo. O no me lo sabía bien, pero ahora sí me lo sé bien. Muy bien, 3 cosas que el Señor te pide. Y precisamente ahí están englobadas en el versículo 3, 4 y 5. Vamos a ver estas 3 cosas que el Señor te pide. ¿Sí? ¿Quieres que Dios te hable? Muchas veces le decimos, Dios, háblame, y el Señor te habla, pero muchas veces como que nos habla en francés o en inglés, no sé, porque pareciera que muchas veces no entendemos.
Y el Señor es tan claro en su palabra. ¿Qué dice otra vez el pasaje? Deleítate a ti mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Le está hablando Dios o no? Amén, ¿verdad? Ok, 3 cosas que el Señor te pide. Punto número 1. ¿Ya lo identificaste cuál es? Aparece en el versículo 3. Confía. Correcto. Confía en el Señor y haz el bien. Anótalo. Punto número 1. Confía en el Señor y haz el bien. Amén. Muy bien, ¿qué significa esa palabra confiar? Porque es una palabra que podemos decir, ¡ay, qué bonita palabra! Confía. Y el Señor te dice en esta hora, confía. Tienes un problema, tienes una necesidad, confía. ¿Sí? Pero no solamente confía en el Señor, o sea, en mí. Confía y haz el bien. Va acompañado. Si te das cuenta, está implícito en el mismo versículo, confía en el Señor y haz el bien. ¿Por qué nos dirá esto de confiar? ¿Qué significa la palabra confiar? Tener seguridad, tener confianza, ¿verdad? Tener la seguridad. Tiene que ver con la fe, ¿verdad? ¿Qué significa la fe? Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versión Abel de ya me vi. Ajá, es la seguridad de que el Señor va a obrar. Quizá no a mi voluntad lo que yo estoy pidiendo, pero de que Dios va a obrar, Dios va a obrar. Y eso nos dice, confía en el Señor y haz el bien. Aquí debemos de resaltar la importancia de confiar en Dios en toda circunstancia. ¿Amén? ¿Confías en Dios a pesar de cualquier circunstancia? ¿Sí? ¿Hoy en la noche te caíste de la cama? ¿No? Bueno, para los que se cayeron, yo no, no me vean feo. ¿Por qué? Porque muchas veces dices, ay, como que este no es mi día, como que no se me dan las cosas. Pues aún en esos días malos, aún cuando todo no pinta bien y comienzan los problemas, tanto en la familia, como en el matrimonio, como en el trabajo, aquí la palabra nos está diciendo, confía en el Señor, pero también agrega, pero haz el bien. ¿Qué pasa mayormente cuando estamos confiando en el Señor y las cosas empiezan a salir mal? Una de las principales cosas es que muchas veces viene un enfriamiento espiritual. Yo les pregunté hace ratito cómo van con la memorización de la palabra de Dios. No muchos contestaron. Dios realmente puede darte palabra todos los días. El gran problema del ser humano, el gran problema de todos y aún llamándonos cristianos, es que muchas veces no estudiamos la palabra de Dios. Es el gran problema de todo ser humano y principalmente de muchos cristianos, que no leemos la palabra de Dios. Si realmente entendiéramos, si realmente estudiáramos la palabra de Dios, no habría días malos, ¿verdad? ¿O sí? Dice, por ejemplo, voy a poner una circunstancia. ¿Qué pasa si tú tienes problemas matrimoniales en este momento? No levantes la mano, no te quiero balconear. ¿Qué pasa si tienes problemas con tu familia en este momento? Dice aquí este versículo, confía en el Señor, y haz el bien. Pero pareciera que te dice, confía en el Señor, pero haz el mal. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que comienzas a hacer cuando las cosas no están saliendo bien en tu matrimonio? Rápidamente viene ¿qué? El enojo. Vienen las palabras, ¿cierto? Y viene una lucha, viene una disputa entre ambos a ver quién tiene la razón, ¿cierto? Cuando estás enojado con tus hijos o tus hijos contigo, ¿cómo reaccionas? ¿Qué respondes? ¿O cómo respondes? ¿Cuál es tu actitud? A la luz de la palabra de Dios nos dice, confía en el Señor. No te preocupes, es lo que te está diciendo. Ahí está el Señor en ese problema, no te preocupes. Más bien, ocúpate. Es la segunda parte, dice, y haz el bien. Si tú tienes un problema matrimonial en este momento, no significa que tienes que defenderte. Ay, es que la víctima soy yo. Y ay de mí si me dejo, ¿verdad?
y comienza una lucha, una disputa ahí entre ambos que no deja nada bueno. El Señor Jesús dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está hablando precisamente de conflicto, está hablando de cosas que pudieran ser graves, que pudieran ser importantes en nuestra vida. ¿Cómo entonces responderías ante, en este caso, ante una esposa gritona? ¿Le contestarías, varón? ¿Te estoy hablando a ti? ¿Cómo respondemos? La verdad, ¿cómo respondemos? ¿Qué espera entonces el Señor que yo responda? Que debo de confiar en Él. Él me está diciendo, no te preocupes, hijo, sé que hay problemas. Confía en mí, pero haz el bien. No respondas mal, ¿por qué? Con mal, sino bien, con bien. Y si se pudiera, aún lo mejor. Muchas veces hay que guardar silencio, ¿verdad? Muchas veces hay que cerrar la boca. Muchas veces hay que bajar la cabeza. Si tu enemigo te da una bofetada, ¿qué dice la palabra? Pon la otra mejilla. Y si aún no está conforme y te pide el saco, te pide la capa, dásela. ¿Sí? Pero que no haya altercado con la otra persona. Entonces eso puede aminorar el problema. ¿Te das cuenta cómo es sabia la palabra de Dios? Sí, confía en el Señor con todo tu corazón, pero haz el bien. Porque yo puedo estar confiando en el Señor, pero por acá estoy ya con la vara, ¿verdad?, de la corrección con los hijos. No, dice el Señor, haz el bien. ¿Quieres tener bendición de Dios? Sí, confía. Ponte a leer tu Biblia, ponte a orar en ese problema. Ocúpate en las cosas de Dios mientras Él se está ocupando de tus cosas. Amén. Entre tanto, haz el bien. Hay una conexión entre la confianza y la capacidad para hacer el bien. ¿Sí te das cuenta de esto? Hay una conexión entre la confianza que tengo en Dios, pero también la capacidad de hacer el bien. Porque parecería que cuando respondemos ante tal dificultad, como que no confiamos en Dios. O muchas veces como que le estamos ayudando a Dios a componer el problema que tú mismo generaste. ¿Te das cuenta? ¿Cómo entonces respondes ante las situaciones? ¿Realmente crees en Dios? ¿Realmente crees que Él puede ayudarte en ese problema? ¿Y qué pasa cuando ese problema ya tiene 2 días, 1 semana, 1 mes, 2 meses, 1 año, y ves que no hay respuesta? Comenzamos a preocuparnos, ¿verdad? Y comenzamos como que ya no confiamos en Dios del todo. Y es entonces donde nosotros nos equivocamos. Pero el Señor dice, haz el bien. ¿En qué momento? En todo momento. Aunque tardare tu respuesta, dice un canto, yo confiaré en tu providencia. Amén. Entonces, como la confianza en Dios nos permite vivir una vida plena y significativa. A ver, sonríe a la persona que está al lado de ti. Ahora, tú que lo viste, ¿fue una risa hipócrita? ¿Fue una risa fingida nada más porque yo lo dije? ¿O fue una risa genuina? Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. En la mañana les decía, se nota cuando alguien lee la Biblia. Se nota, se palpa. Pero se nota también quién está bien allí en la calle de la amargura. Se nota una cara larga, una cara triste. Pudiera haber problemas, sí, dice el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y basta cada día su propio afán. Dios sabe que hay problemas. Dios sabe y conoce cada una de nuestras circunstancias que atravesamos, pero Él es muy claro en su palabra. No te preocupes, confía en mí, pero haz el bien. ¿Sí? No busques lo malo.
¿Qué pasa ante una situación económica grave? ¿Qué hacemos? Le decimos a Dios, Dios, no sé cómo, pero tú vas a proveer. ¿Sí lo decimos? El Señor te dice, sí, yo te voy a ayudar, yo sé cuándo te voy a ayudar. No te desesperes, hijo, porque te estoy enseñando, ¿sí? Estoy trabajando, pero haz el bien. No busques ganancias deshonestas. No busques enriquecerte ilícitamente, porque ahí también eso es lazo del diablo, que muchas veces se quieren hacer cosas que no están bien delante de Dios y eso nos puede arruinar o nos puede traer más pobreza. O quizá te traiga riqueza, pero más lejos de Dios. ¿Qué escoges? ¿Estar cerca de Dios? ¿Bastarte con lo que Dios te provee? ¿O estar lejos de Dios y hasta puedes prosperar? ¿Qué escoges? El Señor es muy claro en su palabra. Confía en el Señor y haz el bien. ¿Amén? Ok, punto número 2. A ver si lo identifican. Está en el versículo 4. ¿Qué dice? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Viste que ahí está la respuesta implícita ya? Un versículo despuesito está la respuesta a todos nuestros problemas. ¿Amén? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si te das cuenta, esta es una invitación a deleitarte en Dios y encontrar satisfacción en Él. Dios mismo te está diciendo en esta mañana, hijo, deleítate en mí, no te preocupes, yo te voy a conceder las peticiones que hay en tu corazón. Amén. Es entonces una invitación. ¿Quién quiere recibir esta invitación de parte del Señor? Él te está diciendo, aquí estoy, quiero bendecirte, quiero ayudarte. ¿Qué hacemos durante el tiempo de alabanza? ¿No es acaso esto? Deleitarnos en el Señor. ¿Cuántos se deleitaron ahorita en los cantos, en las alabanzas? ¿Pudieron sentir la presencia del Señor? Amén. El Señor está en este lugar, lo creemos por fe. Confía en el Señor. Deleítate en el Señor y Él entonces sí te va a conceder las peticiones de tu corazón. Ojo, las peticiones de tu corazón, no tus caprichitos. Porque cambia todo, ¿verdad? Pudiéramos estar pidiendo mal, ¿verdad? Dice el Señor, pedís y no recibís porque pedís mal. Porque piden para sus propias concupiscencias. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Lo que yo deseo, lo que yo quiero, ¿sí? Los deseos, ¿verdad? Que hay en mi carne. Bien, entonces tiene que ser quitado eso y entonces dejar que el Señor te provea conforme a su sabiduría, conforme a sus propósitos. ¿Sí? Lo veíamos la vez pasada, creo que el domingo pasado, que Dios no siempre te va a decir sí. Dios no siempre te va a decir no. O a veces Dios te va a decir, espérate, aún no es el tiempo. Pero muchas veces nos desesperamos ahí con ese foco amarillo de intermitente, ¿verdad? ¿Qué sucede? Porque el Señor no me contesta y comenzamos a jalarnos los cabellos, ¿verdad? Y ahí estamos como el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Hasta cuándo, Dios? Ya casi te rasgas la piel, ¿verdad? Del pecho. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Y el Señor dice, take it easy. Tranquilo, estoy contigo, ¿te falta algo? Si estoy yo, no te falta nada. Amén. Deleítate entonces, comienza a deleitarte. Tienes una prueba en este momento, a ver quién tiene problemas. Yo tengo problemas. El Señor te dice en este momento, deleítate en el Señor. ¿Sí? A ver, deleítate en el Señor, levanta tus manos y adóralo. Deleítate en el Señor. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La promesa de que Dios atenderá tu necesidad, tu deseo, lo que hay en tu corazón, aquella petición que quizás surgió en la mañana o aquella petición que lleva años, pero que Dios la tiene guardada para ti. Amén. Como el deleite en Dios transforma nuestros deseos
y alinea nuestro corazón con el suyo. Esto es hermoso. Cómo ese deleite, esa forma de buscar a Dios en ese amor, en esa ternura que tú puedes tener para con Dios, eso mismo te puede llevar y alinea nuestro corazón con Él. Lo vuelvo a citar, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Porque Dios al altivo, ¿qué dice? Lo mira de lejos, pero el corazón contrito y humillado, tú no desprecias. ¿Te das cuenta de la grandeza de nuestro Señor? Él está siempre presente en tu vida, siempre está escuchando tu adoración, y Él sabe el momento perfecto en que habrá de darte aquella respuesta. Él concederá las peticiones que hay en tu corazón. Haz un análisis rápido. ¿Qué peticiones hay en tu corazón en este momento? Piensa un poquito. Ahora, ¿esas peticiones están conforme al corazón de Dios? Ahí ya muchas son descartadas. ¿Realmente Dios quiere ayudarte en esa petición que está conforme a su corazón o no? Porque muchas veces nosotros somos obstinados, ¿verdad? Y Señor, yo quiero que me respondas. El Señor ya te dio una respuesta y le dices, Señor, no es lo que esperaba. Y seguimos, ¿verdad? Y no hallamos paz. Aquí está la clave de algo. Cuando Dios ponga paz en tu corazón, aun aunque esté el problema y la dificultad enfrente de ti, significa que Dios ya ha contestado aquel deseo. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Sí? Aunque muchas veces no sea lo que tú pediste. ¿O no? Señor, te pido una casa blanca y el Señor te da un departamento rojo. Y tú le cuestionas, no, eso no es de Dios. Yo le pedí una casa blanca, no un departamento rojo. Bueno, ahí te voy un amarillo. No, Señor, yo te pedí una casa blanca, no un departamento amarillo. Ay, bueno, ya te doy un terreno, hasta con pasto verde. No, Señor. ¿Te das cuenta? Pedimos mal y no estamos conformes con nada. Lo vuelvo a citar, el Señor te dice, punto número 1, confía en el Señor y haz el bien. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones que hay en tu corazón. Amén. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. La mano de Dios no se ha acortado para bendecir. Hasta este día Dios sigue trabajando. Y vaya que hijos tan latosos tiene, Y Dios es paciente. Amén. Ok, avanzamos al punto número 3. ¿Cuál es? Está en el versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, ¿cuál es ese tercer punto? Encomienda tu camino al Señor. ¿Qué significa encomendar tu camino al Señor? ¿No es acaso dejar que Él tome el control absoluto en lo que tú no has podido hacer? ¿O lo que tú estás esperando que Dios haga? Aquí hay una necesidad de entregar nuestros caminos y nuestros planes al Señor. ¿Tú haces esto? ¿O solamente eres, como vulgarmente se dice, un pedinche? Estás pide y pide y pide, y luego ya no te acuerdas que tanto pediste. No. Debe de haber una necesidad de entregar nuestros caminos y nuestros planes. Supongamos que tú quieres poner un negocio, ¿sí? Y pones tu negocio, te llega un dinerito, lo pones y después de un tiempo ves que no va tan bien y te acuerdas, ay, ¿será porque no lo presenté delante de Dios? ¿Será que no he sido bendecido porque apenas me acordé de Dios? Al Señor, tú sabes, tú conoces, bendíceme, perdóname si no te tomé en cuenta. Y el Señor jamás mueve su cabeza, ¿verdad? Y dice, ay, este hijito. Debe de haber la necesidad, de entregar nuestros caminos y nuestros planes a nuestro Señor. Que cada paso que demos sea bajo la bendición del Señor. Si vas a poner algo, si vas a poner un negocio,
te vas a casar, no sé si hay jóvenes aquí, ponlo en las manos de Dios. Antes de hacerlo, toma en cuenta al Señor, confía en el Señor y haz el bien. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y confía en Él. Cuando yo pongo lo que voy a hacer en las manos de Dios, por ejemplo en este día, Señor, antes de tomar mi cafecito, porque es el arrancador, dicen algunos hermanos, si no ando con un ojo cerrado todo el día. En ese momento me postro delante del Señor y le digo, Señor, lo que vaya a hacer hoy, bendíceme. Y no me permitas hacer nada si no es bajo tu voluntad. Llévame con bien, regrésame con bien, guarda mi familia, bendice los alimentos si no me da tiempo de orar por ellos. Y pongo todo en las manos de Dios. Y así debe ser el cristiano. Todo lo debemos de poner en las manos de Dios. No seamos después que de no haberle puesto todas las cosas al Señor, después te estés lamentando de todo lo que acontezca malo en tu vida. Amén. Confianza en Dios, en que Dios guiará nuestros pasos y nuestros caminos. Debemos encomendarnos, pero debemos de tener la confianza plena de que Dios nos escucha, de que Dios ha escuchado nuestra petición y nos va a bendecir en el trayecto. Hay una parte en los evangelios donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos, vayan al otro lado. Es cuando sucede lo de la gran tormenta, ¿sí? Cuando Pedro camina en el agua, ¿verdad? Es esa parte. El Señor Jesús les dice, vayan al otro lado, entre tanto que yo me quedo aquí tantito a orar. ¿Cuál era el encargo? Vayan, ¿sí? Pero sucedieron cosas en el camino, o en el agua. Estando ya a altas horas de la noche, estando a la mitad de aquel mar, de aquel lugar, vino una gran tempestad, ¿verdad? Dice que la barca prácticamente se hundía por causa de esa gran tormenta. Y todos los discípulos estaban atemorizados, estaban gritando de miedo. Y de repente, ¿qué ven? A lo lejos ven que alguien viene caminando sobre el agua. Unos dijeron, es un fantasma. ¿Sí? Pero después reconocieron que era el Señor Jesucristo. Pedro, ¿qué hace? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿No dice así la palabra? Entonces Pedro, ¿qué hizo? El Señor Jesús le dijo, ven aquí te espero. Dio 1, 2, 3, 4 pasos y comenzó a hundirse hasta que sintió una mano poderosa que lo sacó del agua, lo puso en la barca y le dijo, ay hijito, te equivocaste, pobrecito. ¿Lo dijo así? ¿Qué le dijo? Le puso una regañada. Y no solo a él, sino a todos los discípulos, hombres de poca fe. El Señor te va a permitir que vengan situaciones difíciles a tu vida y debes de confiar plenamente en Él, pero debes también tener la confianza de que si encomiendas tu camino al Señor, Él te va a bendecir, Él te va a guardar en ese trayecto. Aunque vengan problemas, aunque vengan circunstancias difíciles, el Señor ya te dio la orden, ve al otro lado y el Señor va a cumplir su promesa, ¿verdad? El Señor no retarda sus promesas como algunos tienen por costumbre. ¿Te das cuenta de la grandeza y la maravilla de nuestro Dios? Si estudiamos este pasaje a profundidad, podemos salir de este servicio en este día diciendo, gracias Señor, porque es lo que necesitaba escuchar, porque es lo que tú quieres para mi vida. Amén. Debemos de confiar en Dios y de que Dios te libera de toda preocupación. Debemos experimentar su dirección. Debemos experimentar su provisión en cada momento. Sea poco, sea mucho, lo citábamos también en la mañana. Sé vivir en la pobreza, decía el apóstol. Sé vivir en la riqueza, en la pobreza, cualquiera que sea mi necesidad. Filipenses 4:13, ¿qué dice?
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tiene que ver con la confianza depositada en nuestro Señor. Amén. Ok, entonces, ¿cuáles fueron estos 3 puntos? Y es prácticamente el pasaje. ¿Ya se lo aprendieron? A ver, vamos a decirlo nuevamente, desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hermosas palabras las finales, ¿verdad? ¿Qué dice? Y confía en Él, otra vez, y confía en Él, y otra vez se lo dice, y confía en Él, y Él hará. ¿Qué amor tiene Dios para sus hijos, verdad? ¿Qué paciencia tiene Dios para sus hijos? Él solamente te dice, confía en mi hijo, no te preocupes, yo te ayudo. ¿Te suena esa frase? La ocupan en internet, por eso me acordé. Aprendamos a confiar en Dios, deleitándonos en Él en cada momento, pues Él concederá nuestros deseos y peticiones, pues hemos encomendado nuestra vida y nuestra confianza en Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y si aún no has puesto, escucha lo que te estoy diciendo, si aún no has puesto tu vida delante del Señor, si aún no has puesto tus proyectos de vida delante del Señor, puede ser de tu negocio, puede ser tu misma familia, si no lo has puesto delante de Dios, hoy es el momento. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, gracias porque podemos estudiar tu palabra y podemos ver lo que tú quieres para tus hijos, lo que quieres para cada uno de nosotros. Padre, gracias porque hoy podemos entender lo que es confiar en ti. Y hoy podemos entender